Muy bien, comenzamos la clase Métodos Experimentales, semana 8, clase 1, grupo teórico 19. Buenos días a todos, un saludo a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces en esta clase una nueva unidad, la unidad 4, título Método Científico Experimental. Fíjense de que desde esta clase en adelante vamos a hablar sobre lo que es el método científico. La otra semana estaríamos hablando de los pasos del método científico. Y en el laboratorio de esta semana se le va a definir a cada mesa el proyecto ANSE, aplicación del método científico experimental. Entonces, ¿cuál es la dinámica? En la clase vamos a estar viendo en forma teórica los pasos del método y en el laboratorio los vamos a estar aplicando. De tal forma de que cada semana vamos a ir viendo un paso del método en la clase y a partir de la otra semana y en el laboratorio vamos a ir a poner en práctica y a realizar un experimento y hacer esos pasos. Gradualmente vamos a ir avanzando hasta que lleguemos al final del lance, donde ustedes ya tendrían el conocimiento de cómo se hace investigación científica, qué es lo que hacen aquellas personas que eh, se dedican a investigar y tener conocimiento en un área determinada. Entonces, eh, a este nivel del ciclo comenzamos hablando del método científico experimental. En esta clase de esta semana vamos a definir en forma general qué es el método científico, cuáles son sus pasos, cuáles son sus reglas y cuáles son los métodos científicos que existen, que son utilizados para investigación científica. Muy bien, entonces estamos iniciando la clase 1. Antes de entrar en materia, quiero decirles que esta semana en el laboratorio tenemos laboratorio y ahí se les va a dar las indicaciones de cuál es el proyecto que ustedes van a trabajar, cada mesa. También tenemos una actividad importante que es el día jueves, este jueves de esta semana, a las 9 de la mañana, que es el examen parcial 1, presencial. Los contenidos a evaluar son la unidad 1 y la unidad 2 del programa, que ya fueron desarrolladas y las discusiones ya fueron dadas. Muy bien, entonces se les solicita que el día jueves ustedes estén en el local que les corresponde minutos antes de las 9 de la mañana para realizar su examen parcial presencial. Van a ser 3 locales, va a ser por grupo, va a ser simultáneamente, o sea, toda la cátedra, todos los grupos van a examinarse simultáneamente. Y vamos a estar en 3 locales, que sería el Auditorium Mármol en la Facultad de Ingeniería, en el Salón El Espino, que es la Facultad de Ingeniería, la planta baja de la Biblioteca de Ingeniería, y también el tercer local es en la Facultad de Medicina, Auditorium número 1. Estos detalles ya están escritos y ustedes lo pueden revisar todos los detalles en el aula virtual. Ahí está el aviso del examen parcial de este día jueves. ¿Qué se les solicita que lleven? Bueno, deben de llevar sus herramientas para escribir.
Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Muy bien. De todos modos, los detalles del examen parcial están en el aula, ¿verdad? Ustedes revisan ahí, van a ver todos los detalles que este día jueves. Bien, comenzamos entonces con lo que es el método científico en general. Si nosotros nos preguntamos qué es el método científico, diríamos que es un conjunto de reglas que nos dicen cómo hacer investigación científica. O sea, cuáles son los pasos que hay que seguir para realizar una investigación científica eh, en forma ordenada. Todas las personas que se dedican a investigación aplican el método científico, que es el conjunto de reglas sobre los cuales van a ir desarrollando la investigación. Bien, esto es importante porque nosotros vamos a desarrollar eh, el método científico sobre un experimento en el área de la física. Entonces ustedes van a utilizar equipo que se utiliza, por ejemplo, en la física 1 para ir estudiando ese fenómeno y al final que esperamos llegar a una ecuación. Y esa ecuación debe ser lo más cercana a la que se encuentra en el libro de física. Esto es importante porque recuerden ustedes que en el área de medición decíamos de que es importante medir correctamente porque va a depender de la precisión y la exactitud de las medidas para que al final nosotros lleguemos a un modelo matemático cercano y por qué no igual al que se encuentra en el libro de física. Muy bien. El método científico se fundamenta en los postulados, o sea, la justificación de la existencia del método científico se le llaman postulados. Vamos a, a mencionar algunos y así como se les decía, miren, definir ciencia no es fácil. ¿Por qué? Porque la ciencia es dinámica. Entonces se les daba algunas definiciones que eran fáciles de entender y se les decía, mire, esta no es la única definición de ciencia. Hay otras. Entonces, eh, los postulados que vamos a explicar, el autor de los postulados es Rosenbluth, un investigador del desarrollo de la ciencia que justifica la existencia del método científico a través de esos postulados. Bien, ¿cuál es el primer postulado del método científico? Dice la existencia de un universo o realidad exterior a nosotros que es necesario conocer. Aquí se plantea de la forma siguiente: la existencia de un universo o realidad exterior, la materia, la sustancia que los filósofos mencionan. Entonces, planteémoslo en una forma más sencilla. El ser humano, decíamos al inicio de este curso, necesita satisfacer necesidades básicas y justamente necesita satisfacer esas necesidades para tener una vida normal. Entonces, el método científico es un método que nos dice cómo hacer investigación científica y obtener conocimiento científico. Ese conocimiento científico sale de la realidad, del hecho de que hay una realidad exterior a las personas
que las personas necesitamos conocer. ¿Para qué? Para transformarla, para utilizarla. Entonces, ese es el primer postulado, la existencia de una realidad exterior a las personas que las personas necesitamos conocer cómo funciona para transformar esa materia y que sea beneficiosa para el ser humano. Que esas transformaciones que se hacen de las diferentes sustancias o materias sea beneficioso para las personas. Entonces, ¿qué pasaría si un país, por ejemplo, está sobre una mina de petróleo, sobre un yacimiento de petróleo, pero no se da cuenta, no tiene la tecnología para darse cuenta que están sobre algo que les puede transformar la realidad? Entonces, la necesidad de conocer esa realidad lo plantea el primer postulado. Lo podemos plantear en forma sencilla diciendo la existencia de una realidad exterior que el humano necesita conocer. ¿Para qué? Para transformar esas sustancias, esas materias, en algo beneficioso a las personas, en producto. Entonces, la ciencia, saben ustedes que cada ciencia se dedica a hacer un estudio de una parte de la realidad. Hay diferentes ciencias que estudian diferentes objetos de estudio. ¿Por qué es esto? Bueno, porque una sola ciencia no puede estudiar todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. ¿Por qué? Porque es mucho conocimiento. Entonces tenemos ciencias que estudian a las personas, que estudian el comportamiento de las personas, ciencias que estudian los fenómenos físicos, la física, ciencias que estudian los fenómenos abstractos, la matemática, y así cada ciencia toma su área de estudio y va descubriendo conocimiento científico que permite a las personas aplicar tecnología y crear objetos y servicios, o sea, bienes económicos y servicios que satisfacen necesidades en las personas. En un área social determinada, pues hay necesidades bastante grandes y si esas necesidades son satisfechas, quiere decir que las personas van a tener un nivel de vida adecuado. Esto es importante. Entonces, quedamos. ¿Cuál es el primer postulado y a qué se le llama postulado del método científico? Un postulado son las justificaciones de la existencia del método. Y el primer postulado es la existencia de una realidad exterior, digamos, de la naturaleza, que necesitamos conocer para obtener beneficios de las transformaciones de los recursos y obtener bienes económicos y servicios que satisfacen necesidades en nosotros las personas. Segundo postulado, o sea, justificación de la existencia del método científico. Dice la posibilidad de hacer observaciones, abstracciones y juicios. En los fenómenos naturales, que son los fenómenos más cercanos a la ingeniería, se puede ver de que la naturaleza tiene un comportamiento, que los materiales, por ejemplo, que someten a esfuerzos tienen un comportamiento y que es necesario conocer. Entonces, la naturaleza presenta la posibilidad de observar esos fenómenos y obtener conclusiones. Por ejemplo, una persona puede observar un fenómeno y puede decir, bueno, esto fue causado
por esta determinada situación y los resultados fueran esto. Entonces, una conclusión así bastante rápida que podría sacar, siempre que se den estas condiciones, es de esperar que suceda lo siguiente. Abstracciones y juicios es cuando la persona ya ha observado y saca sus propias conclusiones. Entonces, la naturaleza se presta para observarla, para obtener conclusiones, que son las abstracciones, y los juicios. Obtener conclusiones de cómo se comporta la naturaleza. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? A través del método científico. El tercer postulado dice la validez de la lógica. Nosotros vimos al inicio de que hay ciencias que estudian seres abstractos. ¿Cuáles son estos? La matemática y la lógica. ¿Por qué se dice que estudian seres abstractos? Porque es un desarrollo lógico utilizando símbolos matemáticos. Y un símbolo matemático, por ejemplo, una derivada, un integral, no tiene materialidad, sino que hacemos un dibujo y a eso le llamamos derivada o integral. Entonces, a eso se le llama seres abstractos. Entonces, la lógica y la matemática estudian seres abstractos. Pero aquí hay algo importante, ya relacionado con nuestro tema. La lógica permite pensar en una forma racional y observar los fenómenos en una forma lógica, valga la redundancia, del comportamiento de la naturaleza. Fíjese que la naturaleza en los diferentes fenómenos se comporta en una forma ordenada, armónica y lógica. Por ejemplo, costumbre de nosotros las personas, tomémoslo como un conocimiento empírico o cotidiano. En el invierno, cuando se oscurece, se baja la temperatura, pues nosotros razonamos y decimos ya va a llover. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Un razonamiento lógico del comportamiento de la naturaleza y estamos prediciendo que va a ocurrir un fenómeno determinado. Entonces, la lógica es una herramienta de análisis en el método científico. Postulado D. La existencia de uniformidad o regularidad en la naturaleza. La naturaleza, que es observada por la ciencia física, se comporta en una forma regular, armónica y lógica. Ya lo dijimos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nunca vamos a ver un día y después otro día. Según el sistema solar, después de un día, una noche y el otro día. Entonces, esa regularidad que se origina en el sistema solar, en la armonía del sistema solar, se refleja en que la naturaleza se comporta en forma regular. O sea, los fenómenos primero suceden en las causas y después el fenómeno. Aquí hay que mencionar algo importante, que es el cambio climático, que vemos que está avanzando y cada vez los fenómenos son más severos. Entonces, esto se da porque el humano ha modificado las condiciones de regularidad en la naturaleza, ha afectado el ambiente y la naturaleza se manifiesta. Muy bien, entonces, conclusión, este postulado es
La naturaleza se comporta en forma ordenada, regular y armónica. Y el último postulado, es la necesidad de someter a prueba experimental eh, todas las hipótesis, leyes y teorías que tenemos. O sea, la misma naturaleza nos da la realidad para que nosotros, por ejemplo, de un libro, imagínense, pongo de ejemplo la caída libre de un cuerpo, podamos experimentar y demostrar que realmente lo que vemos en la naturaleza cuando cae un cuerpo eh, se cumple, tiene una ecuación y ese fenómeno está sometido a una matemática que ya fue experimentada y que en los libros de física aparece como una ecuación de la caída libre. Entonces, la naturaleza permite comprobar las leyes y las teorías. Aquí aparece, vean, la palabra hipótesis. Esta palabra la vamos a manejar bastante en este tema. ¿Qué es una hipótesis vista de la perspectiva científica? Usted va a realizar una investigación científica básica, muy básica. Y no vamos a estudiar una situación nueva, sino que vamos a estudiar una situación que ya se encuentra documentada, que ya tiene una fórmula en los libros de física, y nosotros vamos a recorrer ese camino en el desarrollo del lance hasta llegar a el modelo matemático. Entonces, en ese proceso de los pasos del método científico, en el segundo paso, se habla de hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Es una suposición que se hace de algo que se está investigando. O sea, por ejemplo, hipótesis sobre la caída libre de un cuerpo. Entonces ahí puede decir, mire, aquí vamos a llegar, nosotros esperamos como mesa llegar a esta situación, llegar a esta ecuación. Entonces es una suposición. Ya cuando lo comprobamos y desarrollamos el método y llegamos al final, vamos a decir, bueno, la hipótesis que hicimos, la suposición que hicimos al principio, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces, la hipótesis es una suposición en lo que va a finalizar algo, por ejemplo, un fenómeno. Entonces, el último postulado del método científico dice la necesidad de someter a prueba experimental hipótesis, y nosotros vamos justamente a hacer eso. Vamos a hablar en la hipótesis, que es el segundo paso, vamos a hablar de qué es lo que esperamos obtener, pero esto después de haber observado el fenómeno. Cada uno de ustedes va a tener un fenómeno en su mesa con los compañeros y puede decir, bueno, nosotros vamos a terminar obteniendo una relación matemática de esta forma. Bien, cuando les pregunten de los postulados, yo les diría que el más importante es el primero. La existencia de un universo o realidad exterior que nosotros los humanos necesitamos conocer. Vean esa motivación. Necesitamos los humanos conocer cómo funciona la realidad. ¿Para qué? Para, ya teniendo conocimiento científico, hacer las transformaciones necesarias de los recursos en bienes económicos y servicios y favorecerlos del conocimiento científico, satisfaciendo necesidades en las personas.
Entonces, saben ustedes de que nosotros, las personas, cuando nacemos y a medida nos desarrollamos, vamos obteniendo conocimiento cotidiano, pero no conocimiento científico. Entonces, esto nos dice que el conocimiento científico hay que hacer un esfuerzo para apropiarse de ese conocimiento. Ustedes, en el caso de ya seleccionaron una carrera y están en la ruta de las asignaturas, cursar las asignaturas, que gradualmente les van a ir dando conocimiento para resolver problemas en su área determinada. Entonces vean que la obtención de conocimiento es un proceso, no es instantáneo. Entonces en ese estudio ustedes van a recibir conocimiento en forma teórica, van a tener laboratorios donde van a ir a comprobar si es verdad ese conocimiento teórico y así fijan el conocimiento y dicen, bueno, yo en la universidad comprobé la ecuación de la caída libre, por ejemplo. Y nadie me puede discutir porque lo recibí en forma teórica y fui al laboratorio y ahí experimenté y se cumple. Muy bien, esa es la fijación del conocimiento en las personas, ¿ves? Que es un proceso. Las carreras, el desarrollo de las carreras es justamente eso. Bien, postulados entonces del método científico. El método científico es el método generalizado para todas las ciencias. Vamos a ver cuando hablemos de los diferentes métodos científicos que existen, que algunos tienen a manera de apellido, se les pone una extensión y vamos a tener el método científico experimental, que es el que nos va a interesar. Vamos a tener el método de casos, vamos a conocer qué área de la realidad estudia el método de casos y esa variación en el nombre se debe al área de estudio que tiene ese método donde se aplica. Bien, ¿cuáles son las reglas del método científico? Así en general, para todos. No importa cómo se llame. Dice la primera regla, y esta es una conclusión de diferentes autores que son estudiosos del desarrollo de la ciencia. Fíjense de que la primera regla para resolver un problema es analizar el problema para determinar lo que se quiere. O sea, debemos estar claros qué es lo que queremos resolver. Esto inclusive es aplicado a los problemas de la vida diaria, ¿verdad? De una persona. ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Cuál sería la situación inicial problemática y cuál sería la situación final donde el problema está resuelto? Ahora, para llegar de hacer y buscar la solución, se aplica el método científico. Pero el primer paso del método, la primera regla dice analizar el problema que se quiere resolver. Entonces, si no podemos definir el problema, pues entonces mucho menos lo vamos a resolver. Y fíjense de que este método, más adelante vamos a ver, de que dice para que usted entienda el problema y pueda determinar cuál sería la solución, la situación ventajosa donde ya resolvió el problema, tiene que informarse, tiene que recoger información. Entonces dice el literal A, analizar el problema es la primera regla. Analizar el problema para determinar lo que se quiere resolver, formulando la hipótesis de trabajo. O sea, usted en ese análisis debe suponer la solución, a qué se espera llegar. Y la primera regla, definir, tomemos la primera regla como definir el problema que se quiere investigar. Esto lo pueden ir anotando. La segunda regla,
Coleccionar los hechos pertinentes. ¿Qué significa eso? Obtener información de lo que queremos resolver. Bien que la información es valiosa cuando queremos resolver un problema. Les pongo así un problemita de la vida diaria, ¿verdad? Imagínense que alguien, imagínense un empleado, lo llaman del Ministerio de Hacienda y le dicen que eh, el punto a tratar es referente a su declaración de impuestos. Entonces él comienza a pensar, comienza a afligirse y dice, bueno, aquí ya me fregaron, ¿verdad? Algo hice mal en la declaración o me faltó algo. Pero ¿qué pasaría si él se informa y se comunica y dice, bueno, quiero saber para qué me han llamado? Y le dice, mire, los hemos llamado para devolverle porque puso más de la cuenta. Ah, vean. Entonces la información, antes de enfrascarse en la solución de un problema, es mucho, mucho importante. Hasta hay unos dichos, ¿verdad? De que la información es poder, o sea, estar informado relacionado con los problemas que resuelve una persona. En muchas áreas determinadas, eso entra en lo que es la capacidad de la persona para resolver problemas. Entonces, coleccionar los hechos pertinentes, ¿qué significa? Obtener información relacionada con el problema. La tercera regla, clasificar y tabular los datos para encontrar similitudes, secuencias y correlaciones. Esto ya referido a lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a observar un fenómeno, vamos a tomar datos, vamos a analizar esos datos utilizando herramientas, por ejemplo, como la estadística básica. Entonces vamos a analizar la información y lo primero es ordenar esa información. Después analizamos los datos y obtenemos conclusiones. Y si hemos aplicado estadística, podemos inferir a través de la estadística. En los procesos estadísticos, una inferencia es una conclusión obtenida a través de la estadística. Por ejemplo, en una tabla de datos, podemos decir, bueno, analizados los datos, nos damos cuenta que la conclusión es esta y que estadísticamente el fenómeno se comporta de esta forma. Y por último, la regla dice probar y verificar sus conclusiones. O sea, el ejemplo referido al proyecto ANSE, nosotros vamos a llegar a un modelo matemático que después de obtenerlo vamos a verificarlo, vamos a evaluar los datos a ver si esa ecuación es representativa del fenómeno. Entonces, estas son las reglas del método científico y fueron investigadas y enunciadas por Elheimer, este autor del desarrollo de la ciencia. Estas reglas, fíjense, son tan importantes de que en los trabajos científicos, por ejemplo, cuando una persona ha participado de un trabajo científico y quiere hacer un informe, tiene que tomar y apoyarse en la lógica de estas reglas. No puede él, a inquietud personal, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer este informe de esta forma. No. Tiene que respetar las reglas del método científico. Por ejemplo, analizar el problema, determinar en qué consiste, formular una hipótesis de trabajo, después reunir información. Para nosotros sería observar el fenómeno, medir, después clasificar los datos en una tabla de datos y analizar esos datos. Después obtener conclusiones y probar
las conclusiones, a ver si se cumplen. Esto es una lógica muy pertinente, y en los trabajos científicos las personas que tienen experiencia, pues ellos se basan en las reglas del método científico. Las reglas del método científico son una guía valiosa, son una guía muy valiosa para el investigador. ¿Cómo es eso? Las reglas le dicen, mire, usted tiene que hacer primero esto. No vaya a pegar un salto y querer llegar a la fórmula de un solo. Tiene que ir en una forma metódica, y eso es aplicando los pasos del método científico experimental. Muy bien, entonces generalmente, digamos, en un porcentaje muy alto, las reglas del método científico son eficientes cuando se quiere obtener conocimiento científico. Y es por eso que son aplicadas. Muy bien. Entonces vean de que hemos visto los postulados del método científico. ¿Qué son los postulados? Son las justificaciones. Son enunciados que justifican la existencia del método científico y respaldan al método científico. ¿Cuál es la primera que no debemos olvidar? La existencia de una realidad exterior que el humano necesita conocer. ¿Para qué? Bueno, para aprovechar los recursos, y teniendo conocimiento científico, él puede transformar esos recursos en bienes económicos y servicios y satisfacer necesidades. En una zona geográfica determinada hay determinados recursos, y esos recursos deben ser aprovechados. Postulados. Entonces, después vienen las reglas. Las reglas nos dicen cuál es el orden que se debe seguir para hacer investigación científica. Lo primero en todo problema es definir el problema. Si y les decía, esto es explicado inclusive al carácter personal de alguien. Si alguien dice, yo tengo un problema y tengo este problema, estoy preocupado, busque información a ver en qué exactamente es su problema, para que la solución que usted va a buscar sea exactamente aquella que resuelve el problema. Bien, veamos si hay alguna inquietud en hasta el momento, en el desarrollo que llevamos. Diga. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Mi pregunta es, si por ejemplo en un área determinada, a la hora de analizar el problema, no encontramos uno, sino un montón, por así decirlo, o varios problemas, ¿cómo sería el orden para el paso B, que sería coleccionar los hechos pertinentes? Sí, correcto. Está bien la pregunta, vamos a responderla. Fíjense de que justamente el primer paso del método científico es definir el problema. En tu caso que planteas, bueno, hay varios problemas en una realidad. Sí, hay muchos, pero vamos a aplicar el método científico para resolver específicamente este problema. Ahora, se los planteo ya adaptado al proyecto que vamos a iniciar, ANSE. En investigación básica, muy básica como lo que vamos a hacer, el modelo matemático se complica cada vez que vamos a estudiar más variables. Entonces nosotros sabemos matemáticamente que para formular una ecuación
necesitamos dos variables. Y en lo que es investigación científica, en nuestro caso, los fenómenos son sencillos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar el fenómeno y vamos a decir, en este fenómeno hay estas magnitudes físicas que participan. Van a haber varias, no solamente dos. Entonces, voy a estudiar cómo se comporta esta magnitud con esta. ¿Qué pasa si esta se modifica? ¿Qué le sucede a la otra? Entonces, vamos a estudiar en todos los proyectos ANSE dos magnitudes, comportamiento de dos magnitudes, donde en un fenómeno físico, en un experimento. Un experimento no es más que la reproducción de un fenómeno en forma controlada. Entonces, el problema lo resolvemos diciendo de antemano, me interesa estas dos variables. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero nosotros desde el inicio del proyecto vamos a decir, nos interesan estas dos magnitudes. Y nos dedicamos a recoger información de esas magnitudes. Así se procede. Y decirles de que cuando se investigan dos magnitudes, dos variables en un fenómeno, el modelo matemático tiene el nivel de algebraico. Si incluimos una tercera variable o una cuarta variable, el modelo matemático se complica. Ecuaciones diferenciales, por ejemplo. En las investigaciones científicas ya tanto complicadas, pues el modelo matemático es un modelo matemático donde no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estudiar la relación entre dos magnitudes, cómo se comporta. Y para poder analizar eso, los datos, se requiere álgebra. Por ejemplo, el comportamiento de los logaritmos, álgebra, que es la base que ustedes tienen hasta este momento. Muy bien. Entonces, la respuesta es, al definir el problema, nosotros vamos a enfocarlos, aunque haya muchas variables, en dos. Y vamos a definir, vamos a hacer una hipótesis de qué es lo que esperamos llegar. David Sebastián Hernández, adelante. Buenos días, ingeniero. La duda que tengo es acerca de el ejemplo que estaba dando, porque, por ejemplo, en otros tipos de investigaciones se plantearía esas limitaciones de las variables que menciona, por ejemplo, en los objetivos, ¿verdad? No sé si nosotros trabajaríamos así con objetivos claros para saber lo que vamos a investigar del fenómeno que se nos asigne. Es que el objetivo, cuando tú dices objetivo claro de qué es lo que vamos a investigar, hayas definido de otra forma la definición del problema. Al definir el problema, tú te vas a enfocar en recoger información de esas magnitudes que participan. Ese va a ser tu objetivo, ¿verdad? Entonces, definir el problema es el primer paso para resolver un problema, inclusive en la vida diaria. Recoger información y el método científico, en el caso de la física, nos dice, mire, primer paso, defina claramente qué es lo que quiere investigar. ¿Y cómo lo vamos a definir nosotros? Diciendo, en este fenómeno participan tantas magnitudes, pero me interesa estudiar la relación entre esta magnitud y esta, cómo se comportan. Y eso lo vamos a obtener al final como una ecuación, como un modelo matemático, que nos va a describir cómo se relacionan esas magnitudes. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, fíjense de que estamos hablando en esta clase de la teoría general del método científico.
vamos a entrar ahora a estudiar o a darles a conocer cuáles son los métodos científicos que existen. Bien, los métodos científicos que existen, les decía, cambian un poco el nombre. ¿Por qué? Porque va a depender del área donde esos métodos se aplican. Por ejemplo, el método de casos. Vean, este es un método científico, pero se le llama método de casos. Este método se aplica en las ciencias sociales, o sea, en fenómenos sociales, donde se observa la conducta, el comportamiento de las personas ante un fenómeno. Y se refiere a un grupo de personas, por eso digo, grupos sociales. Imagínense, la sociología o un sociólogo nos podría explicar, mire, cuál es el comportamiento de las personas cuando hay un terremoto, por ejemplo. Ese fenómeno ya fue observado muchas veces y él puede decir, bueno, primero suceden las personas estos sentimientos, se comportan de esta forma y puede describir o predecir de antemano cómo las personas nos comportamos en un fenómeno social previamente investigados. Entonces, el método de casos estudia los fenómenos sociales. O sea, sociales, ¿por qué? Porque no es de una sola persona, sino que grupos de personas. Cómo se comportan ante una situación dada en la naturaleza. Bien, ¿y de dónde sale la palabra método de casos? La respuesta es la siguiente. Los fenómenos sociales, aunque se repitan, no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque ahí participamos las personas, con nuestra conducta, con las actitudes, con los valores morales. Entonces la persona es un ente pensante y no se comporta como un robot programado, sino que él va aprendiendo y en una situación diferente él va a mejorar su comportamiento, pero podemos llegar a la conclusión que los fenómenos sociales son fenómenos diferentes, aunque se refieran a una situación determinada. Entonces, a esas situaciones diferentes se le llama casos. Los fenómenos sociales no son iguales y justamente ahí sale la palabra caso. Cada fenómeno es un caso diferente. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la capacidad de pensar, mejorar y tomar decisiones. Entonces, aunque en un fenómeno participen las mismas personas, cada vez se van a comportar no radicalmente diferente, pero el fenómeno en total no podemos decir que es igual. Esto en cuanto al método de casos. El método de casos que estudia fenómenos sociales. ¿Y qué es un fenómeno social? Es el comportamiento de las personas en forma grupal, ¿verdad? Hay situaciones de miedo, hay situaciones de alegría, hay situaciones de violencia, hay situaciones de diferente índole social que involucran a las personas. Y esos fenómenos no son iguales, como en una máquina, ¿verdad? Como en un fenómeno físico. No resultan iguales. Siempre va a haber una diferencia, justificando esa diferencia en que las personas somos pensantes y podemos modificar nuestro comportamiento. En el método de casos, cada situación es una situación nueva.
Y cada observación sobre ese fenómeno es única. ¿Por qué? Porque el fenómeno es nuevo. Y los sociólogos, pues en su conocimiento ya tienen establecido en forma genérica cómo se comporta un grupo social ante determinados fenómenos. Por ejemplo, inflación, fenómeno social, que es la subida de precios de los productos básicos en un grupo social. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante esa situación? Entonces, la sociología investiga y obtiene conclusiones, donde esas conclusiones podrían ser utilizadas para tomar decisiones, ¿verdad?, sobre el fenómeno. Bien, entonces, ese es el método de casos. El segundo método es el método estadístico. En todas las ciencias se utiliza la estadística. ¿Por qué? Porque todas las ciencias utilizan el método científico. Y el método científico, uno de los pasos es recolectar información pertinente. O sea, recolectar información de cómo se comporta el fenómeno pertinente, o sea, información valiosa y verdadera. Entonces, el método estadístico es una herramienta que al aplicarla a esos datos se pueden obtener conclusiones. Cuando una conclusión es obtenida a través de la estadística, del método estadístico, a esa conclusión se le llama inferencia estadística. Inferencia estadística es una conclusión que se obtiene a través de la aplicación de conocimiento estadístico, por ejemplo, a una tabla de datos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Podemos aplicar la estadística y sacar conclusiones. A esas conclusiones se le llama inferencia estadística. Bien, importante para el método estadístico. Vean que es un método científico. Este método científico es utilizado en todos los métodos científicos. En todos los métodos científicos se tienen que analizar valores numéricos, grupos de números y obtener conclusiones. Entonces el método estadístico es un método que tiene la característica especial que es utilizado por otros métodos. ¿Y cuáles son esos métodos? Los que estamos desglosando acá. El método inductivo. Fíjense de que el método inductivo también puede ser aplicado en todas las ciencias y son herramientas, así como el método estadístico, para llegar a soluciones correctas. Pero, ¿qué es inductivo? ¿Por qué se le llama inductivo? Lo planteo como un ejemplo. Imagínense que usted está observando N fenómenos. Primero observa uno, después observa otro y va tomando nota. Y usted observa de que en todos los fenómenos se dio cierta situación. En todos los fenómenos. Pero son fenómenos diferentes y se dio una situación determinada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede concluir tomando varios casos particulares, puede obtener una conclusión que incluya a todos esos casos particulares. ¿Qué estamos aplicando ahí? La inducción. O sea, observamos y sucede una inducción, que sería una conclusión después de observar y darnos cuenta de que en todos los fenómenos se da cierto comportamiento. Ese es el método inductivo, que así como el método estadístico es aplicado en otros métodos. Muy bien. Después sigue el método deductivo. ¿Cuál es la diferencia? Casi son parecidos, miren.
¿Cuál es la diferencia entre el método inductivo y método deductivo? La diferencia es que el método deductivo es cuando utilizamos la deducción matemática, cuando utilizamos modelos matemáticos y dedujimos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, muy sencillo, la ecuación de la caída libre. Imagine que a alguien le tocó ese experimento y llegó al final a una ecuación que dice y es igual a k por t cuadrado, donde cae la constante de proporcionalidad y va a tener su valor, ¿verdad? Pero llega a la ecuación y igual a k por t cuadrado. ¿Cuáles son las variables? Y, la altura, desde que deja caer el cuerpo, y el tiempo, que sería el tiempo que tarda en caer. Si usted deriva esa ecuación respecto al tiempo, de y de t, va a deducir la ecuación de la velocidad, de la rapidez. Entonces estamos utilizando la herramienta matemática para deducir a partir de la ecuación que relaciona dos magnitudes físicas, deducir el comportamiento de un tercero. Entonces el método deductivo es una deducción matemática que también es aplicada a el método de casos y el método científico experimental, así como el estadístico. Entonces, estos tres métodos que tenemos acá, estadístico, inductivo y deductivo, pueden ser aplicados dentro de otros métodos, por ejemplo, el método de casos y el método experimental, o pueden ser aplicados aparte, ¿verdad? Pero dentro del desarrollo de un método puede estarse aplicando otro método. El que siempre se aplica es el método estadístico. ¿Por qué? Porque en todas las investigaciones hay que analizar datos. Y la herramienta existente para el análisis de datos es la estadística. Y la estadística nos permite obtener conclusiones. A esas conclusiones estadísticas, hemos dicho, se le llama inferencia estadística, que sería equivalente a decir conclusión obtenida a través de la estadística. Bien, por último nos queda el método científico experimental. Este método, vean, por qué se le apoda o se le nombra como experimental. Porque se refiere a la experimentación. Entonces, ¿qué es un experimento? Es la reproducción de un fenómeno en forma controlada. Y es el método que aplica la ingeniería para realizar investigación. Por ejemplo, en un laboratorio, usted lo recibe en clase el conocimiento y dice, mire, la semana que viene va a haber laboratorio donde vamos a ir a comprobar este fenómeno. Y va a reproducir un experimento en forma controlada. Entonces, usted para hacer eso no va a decir yo voy a hacer esto, va a hacer... No, ahí ya están las reglas que debe seguir. ¿Cuáles son? Las reglas del método científico. No hay dónde, ¿verdad? Esas son las reglas y no queda nada divagando ahí. Que el compañero dice que aplique. No, las reglas. ¿Qué es lo que debe hacer primero? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? Bien. ¿Por qué se dice de que un experimento es la reproducción de un fenómeno en forma controlada? Porque fíjense que en la naturaleza hay fenómenos donde el humano no puede controlarlos. Pongo dos ejemplos.
Lo que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano llamamos rayo, que es la descarga de una gran cantidad de energía eléctrica. Las nubes se cargan eléctricamente y llega un momento donde la distancia entre la Tierra y la nube se humedece la atmósfera y la atmósfera se vuelve conductiva. Entonces la carga que está en una nube se descarga en la Tierra. Una gran cantidad de energía. Entonces, imagínate que una persona diga, bueno, yo quiero que un rayo caiga en esta cancha de fútbol. Ahí tengo el equipo para recolectar energía. ¿Será posible eso? No. La naturaleza no obedece a deseos de personas. Ya vimos, se desarrolla en forma cíclica y normal. Primero las causas, después el fenómeno. Entonces, ese fenómeno no es controlable. La lluvia, por ejemplo, las tormentas, no es un fenómeno controlable. Entonces, en nuestro laboratorio, en el fenómeno que se nos va a asignar, son fenómenos sencillos, fenómenos naturales, que son controlados por el experimentador, que serían ustedes. ¿Por qué se dice que son controlables? Porque ustedes lo pueden repetir las veces que quieran y dadas las mismas condiciones, los resultados van a ser los mismos. Ejemplo, caída libre de un cuerpo. Si un cuerpo lo dejan caer de 2 metros y cuantifican el tiempo, miden el tiempo. Cada vez que ustedes repitan eso, ¿cuáles serían las condiciones? A una altura de 2 metros o 3 metros. Fíjate. Entonces el fenómeno se va a comportar lo mismo y lo podemos repetir las veces que queramos. Esos son los fenómenos controlables. Entonces, para aclararles de que un experimento es la reproducción de un fenómeno, pero en forma controlada. En la naturaleza hay fenómenos que el humano no puede controlar y no puede experimentar. Vean la limitación. Si no puede controlar el fenómeno, no puede experimentar sobre ese fenómeno. Sí puede hacer investigación, pero el fenómeno no se presta para ser investigado en una forma efectiva, como son aquellos que los podemos repetir las veces que queramos. Entonces, en el método experimental, que es el método aplicado en la ingeniería, es un método científico que reproduce los pasos del método científico general, pero ya orientado a los fenómenos naturales. La ingeniería, aquella que implica diseño, construcción y uso de materiales, pues está exigida a conocer los materiales y a resolver problemas considerando el comportamiento de los fenómenos. Fíjate que en algunas áreas de ingeniería los errores son detectados por la misma naturaleza. ¿Cómo es esto? Imagínese un ingeniero electricista. Diseña una red eléctrica o diseña una subestación, por ejemplo, para una empresa y lo hace. Pero él tiene sus planos, tiene sus diagramas y armó, por ejemplo, una subestación que va a alimentar de energía eléctrica a una empresa. Llega el momento de probar. Y había una conexión mala. Explotan los transformadores. Y vean, ahí el error, ¿quién lo está detectando?
la naturaleza, el comportamiento del fenómeno. Ha sucedido esto muchas veces en diferentes partes del mundo. Otro, están construyendo un edificio y por cuestiones de ahorro de materiales, la última planta la dejan más débil porque es la última y se les cae. Ha sucedido, sí, en varias partes, que el edificio en construcción se les cae. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que averiguarlo el que lo diseñó, ¿verdad? No dimensionó bien la estructura, no dimensionó bien el diámetro de los cables o influyeron ahí la ética profesional. Él quiso ahorrarse materiales y la misma obra que está relacionado con la física le dice, mira, te equivocaste, ¿verdad? Entonces, mientras que hay otras profesiones donde la persona puede equivocarse, puede retroceder y hablar lo contrario. Por ejemplo, la filosofía. Entonces, diferente a la ingeniería. O sea, la ingeniería, hay ingenierías que están relacionadas justamente con la naturaleza. Por ejemplo, la ingeniería química, la ingeniería eléctrica, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica. Si se hace algo mal, la misma máquina, la misma naturaleza va a decir, mire, no estoy funcionando bien, ¿verdad? Se quebró una pieza, se cayó el edificio, se quemó la instalación eléctrica. Entonces, el método científico experimental, ¿verdad? Es el que vamos a aplicar en ingeniería. Bien, entiendo de que hay curiosidad cuáles son los fenómenos que van a ser asignados a cada una de las mesas. Eso va a suceder la semana cuando se les dé la información. De lance. Fíjense de que son fenómenos sencillos que ustedes los pueden encontrar en los libros porque son cuestiones ya investigadas, el conocimiento ya está ahí en el libro y ustedes pueden ir a investigar. Esa va a ser una de las indicaciones que va a dar esta semana cuando define el lance. Pueden investigar y pueden ver los resultados a que se espera llegar. Y ustedes van a tener toda la información y todo el apoyo, tanto en clase como su profesor de laboratorio. Bien, veamos si hay alguna pregunta. Bien, cuando ya entremos en el lance, en los pasos de lance, vamos a ir tanto en la clase, un poco despacio para ir respondiendo todas aquellas preguntas que van a salir cuando ustedes estén en el laboratorio, que las puede responder tanto el profesor de laboratorio como en la clase. Entonces vamos a ir definiendo los pasos para que ustedes cuando vayan al laboratorio ya tengan claro qué es lo que va a hacer.